nuestro propio yo y nuestra relación con los demás. ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestra convivencia? ¿Cómo vemos nuestro entorno laboral, social o familiar? En FM Libre, Analisa Vieira, psicóloga social y licenciada en Trabajo Social. Diez de la mañana, 47 minutos, y aquí estamos, por supuesto, en este espacio, el segundo streaming de la mañana de este día jueves 16, que estamos todos muy contentos por lo que pasó en el partido de Inglaterra-Argentina. Algunas cosas que pasan en nuestra ciudad nos apenan, nos angustian y nos frustran también, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de un tema ideal hoy, creo que es el tema justo. Buenos días, Analisa, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Marité, audiencia, Carlitos. Se me hizo largo porque ¿no? El jueves pasado justo fue feriado. Sí, no trabajamos. No nos vimos y se siente. Claro, se siente. Así Gracias. Que nos extrañabas. Sí, siempre. Muy bien. Bueno, el poder de las palabras. El poder de las palabras. Sí. Pensaba también yo en el micro anterior, ¿no? Sí. Estaba ahí en la pecera con Carlitos. Y entre paréntesis justo le decía a Carlitos, yo ahora entiendo por qué le dicen pulpo muchas veces, ¿no? A quien está dentro de la pecera, porque yo intentaba mandar un mensaje y él hizo 15 cosas ¿no? Al mismo tiempo. Tenía que nombrarlo porque me quedé sorpresa, como dicen ahora. No, pensaba en esto, ¿no? De cómo vamos a Argentina. Sí. Cómo esto del mundial o el fútbol, ¿no? O ser hincha, ¿no? Sí. Muchas veces termina siendo como un habilitador o catalizador de la violencia, ¿no? Pensando, ¿no? En un análisis de pronto más psicosocial, ¿no? Sí. Entonces como que todo lo que a mí me pasa, todo lo que siento está habilitado o está autorizado, entre comillas, que yo lo pueda desplegar en el fútbol, ¿no? O en este festejo. Claro, digamos. Bajo la justificación de ganamos. ¿no? Entonces, no tiene que ver con nada. Descargo eso. mi frustración, mi enojo, mi estilo agresivo, no hay muestras de límites, porque si no me paro arriba de un coche. No. Eso no tiene que ver con un festejo. No, claro. No, mido el límite entre el uno y el otro, ¿no? De no exponer la vida del otro frente a mi festejo, ¿no? Claro. Entonces también es eso, ¿no? Cómo estos eventos deportivos, ¿no? De gran índole o envergadura, ¿no? Puede ser el de tu club del barrio. Sí. No te habilita. Hemos visto muchas situaciones de violencia, incluso personas morir dentro de una cancha. Sí, totalmente. ¿no? Por una patada, por un piedrazo, que me habilita. Entonces, de nuevo, es qué nos pasa en casa o cómo estamos viviendo para justificar que lo que estoy haciendo está bien. ¿Cuáles son esos pensamientos en mi vida que sostienen que lo que estoy haciendo está justificable? Porque, insisto, una cosa es festejar un triunfo y otra cosa es violentar, ¿no? Sí, y quien violenta, valga la redundancia, audiencia, es porque es violento. Sí. En general, sí, ¿no? Claro. No voy a hacer una lectura lineal, porque no es que 2 más 2 es 4, pero en general, si para mí está habilitado la violencia como una forma de expresión, es porque yo tengo o traigo un estilo violento. Sí. Y eso también se construye dentro del hogar. Sí. Entonces, para seguir pensando, audiencia. Sí. Qué difícil, ¿no? Porque mucho tiene que ver con el alcohol y con las drogas. Vamos a decir esto así claramente. Sí, podemos sumar. La violencia se incentiva a través del alcohol y las drogas. Sí, podemos sumar como factores externos, pero también anterior a eso. ¿Qué es lo que a mí me habilita o me justifica de nuevo que yo consuma sustancias, ¿no? Que eso también, o claramente, si es depresor como el alcohol y demás, va a hacer que yo me mande y haga de todo sin medir consecuencias, porque eso, por ejemplo, el alcohol deprime, entre comillas, el sistema nervioso central. ¿A qué me refiero cuando digo deprime? Es como que de alguna manera anula todas las barreras de lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Claro. Entonces yo me las mando y al otro día, y al otro día ni me acuerdo. O sea, eso le sumo otras sustancias claramente. Entonces, sí, eso puede ser un potenciador de la violencia. Pero anterior a eso, ¿qué es lo que a mí me permite o me sustenta como pensamiento de que consumir está bien? ¿Qué me pasa a mí? ¿Se entiende? Entonces, como que van sumando cosas.
encontramos personas muy violentas que nunca han consumido sustancias. Claro. Y también tenemos personas que nunca han sido violencia, que habiendo consumido sustancias, como altera el sistema nervioso central, son violentas. Son violentos. Entonces tenemos, por eso digo, no hay una lectura lineal, pero totalmente. Claramente lo potencia. Ahora el punto es poder mirar también, porque esos festejos para mí son como un canalizador. Ahí aprovecho y descargo toda mi furia. Claro. Que me viene pasando a mí, ¿no? En lugar de descargar la alegría, el encontrarse con los amigos, la familia, el disfrutar juntos. Sobre todo porque también, y esto no lo justifica, pero entendamos que los festejos están muy ligados también a lo familiar. Claro, totalmente. No hay niños, y hay niños chiquitos que muchas veces dicen, no hay que llevarlos. ¿Por qué no llevar a mi hijo a festejar que gana Argentina? Claro. ¿No? Es verdad, hay niños, de y nuevo, los niños miran, los niños ven, los niños escuchan. Claro, yo no puedo llevar a mi hijo a festejar, pero sí vos podés ir a hacer desmanes. Claro, totalmente. Entonces, de nuevo, la mirada donde está en el adulto que no puede manejar sus impulsos, en el adulto que no puede parar a pensar, en el adulto en que tiene ideas o conceptos ligados al festejo o al disfrute en relación a los excesos y el consumo, ¿no? Totalmente. En este caso, si lo pensamos, como bien hablaste en el micro anterior, en cuestiones ligadas a un comercio dañado, familias con miedo, ¿no? Y claramente todo se sabe porque es una ciudad chica, pero empleados de la unidad sanitaria con miedo. Exactamente, entonces ahí hablamos también de una falta de límites total, una nulidad del límite, ¿no? Y no hablo, aunque también es importante, de lo legal o lo ilegal, de esto de la ley o no ley, sino hablo de la falta de límites internos, que es lo que me lleva a mí a moverme desde ese lugar, queriendo imponer a través del miedo, o queriendo que se haga como yo quiero porque yo lo quiero, o que para mí esté habilitado festejar rompiendo cosas que nos cuesta a todos. Totalmente. Porque es de todos. Eso es lo que no entienden, que es de todos, ¿no? Eso es lo que no se entiende. Entonces es importante, ¿no? Romper pensando que es de otro, ¿no? Estás rompiendo lo que a lo mejor le cuesta pagar a la abuela el impuesto, a la familia y demás, porque es lo nuestro, lo hacemos, lo pagamos con nuestros impuestos. Exactamente, y a esto se suma también, bueno, el no cuidado, ¿no? Y acá podemos seguir hablando horas sobre esto, ¿no? Sí, claro. De lo nuestro o lo no nuestro. Y aunque no fuese mío, nadie habilita que yo vaya a otra ciudad y rompa. No, claro. ¿Se entiende? No, claro. Entonces, seguir pensando en esto, porque si no es como que seguimos justificando que porque esto, porque lo otro, ¿no? Sino entender también que las conductas, si bien obedecen a muchos factores externos e internos, también se construye en lo vincular familiar. Totalmente. Entonces, vayamos hacia adentro de los hogares, ¿no? Las motos hasta altas horas de la noche. Sí. Yo acá hablo como vecina, pero también desde lo profesional. Sí. ¿No? Y yo te voy a sumar a esto, por ejemplo, los argentinos en Estados Unidos. Fíjate el comportamiento que tienen los argentinos en la Argentina y los argentinos en Estados Unidos. Porque saben que en Estados Unidos directamente entras a la cárcel. A la cárcel vas, no vas ni siquiera a una comisaría, directamente a la cárcel. Depende del nivel de desmanes que haga. Y no sé cuánto tiempo te lleva para poder salir de ahí. Esto es algo que estuve hablando durante toda la semana, porque bueno, es algo que también es como un portavoz de lo grupal, de lo comunitario, el mundial, claramente lo vamos a hablar y lo hablamos todo en diferentes índoles. Sí, totalmente. Porque nos atraviesa a todos, pero acá aparece un factor común de las diferentes charlas que he tenido, que es la pasión. Sí. Entonces, en nombre de la pasión, yo hago lo que quiero. No, claro. Entonces voy a otro país, sea Estados Unidos o no Cabo Verde. Pero no hago ahí tengo límites, porque sé que ahí... Entonces, ahí hay una ley, ¿no? Saben cómo son las leyes. Hago mal o hago algo incorrecto que transgrede lo que ellos tienen como norma. Claro. Abro la puertita y entro a la comisaría o a la cárcel. Te deportan, y un montón de después cosas. La deportación. Claro. Ahora, en nombre de la pasión, acá rompo, tiro, empujo, quemo, ¿no? Soy intolerante, ¿no? Entonces, es esto. No tengo un canalizador, no tengo como una regulación y entonces yo justifico con él, yo soy así. Los argentinos somos así. No. Sí, los argentinos podemos ser pasionales. Sí, somos pasionales. Pero no andamos rompiendo cosas por la vida, o destruyendo, o dañando, ¿no? Totalmente. De nuevo, como papá y como mamá, ¿qué habilitamos dentro de casa, no? Claro. En nombre de la pasión. No, pero es una edad, ya se le va a pasar. Mientras que vos pensás que a tu hijo se le va a pasar la edad, como recién nombraron, en otra provincia murió una persona, ¿no? Por otra persona que estaba haciendo jueguitos con una moto. Sí, totalmente. ¿No? Entonces, también es pensar
¿Qué límite le estamos poniendo hacia adentro de nuestros hogares a nuestros hijos? ¿Hablamos de los ruidos molestos? ¿Hablamos de que hay personas que realmente sufren los ruidos? Y aunque no hubiese nadie en mi ciudad que sufra el ruido, ¿eso habilita que yo haga ese ruido? Claro. Muchas veces hemos hablado acá de la importancia de dormir entre 6 u 8 horas y cómo eso hace que el cerebro se reconfigure, se refresque, entre comillas, para que yo al otro día me levante más creativo, más despabilado. Entonces pues tenemos muchas juventudes, no solo transgrediendo la ley, sino poniendo en riesgo su propia vida y la vida de otros. Y eso no es responsabilidad, ¿no? De la autoridad, eso es responsabilidad de los padres. Sí, sí, totalmente. Coincido con vos, totalmente. Acá hablo de poder empezar a analizar también, de poder reflexionar, de poder pensar. ¿Qué nos está pasando en casa? ¿Qué nos está pasando en casa? Que no puedo poner un límite a mi hijo de 15, 16, 17, 18 años, y mientras viva en casa, el límite, decir, hijo, no te voy a comprar una moto porque todavía no estás en edad. Sí. O hijo, si vas a andar en moto, vas a usar un casco, ¿no? Cuando vamos a rendir nos dicen moto con casco y los dos espejitos, ¿no? Terminamos de rendir y arrancamos todo. Entonces, de nuevo, ¿quién habilita esa transgresión? Es el adulto. No, pero es que yo le hablo a mi hijo, no es que yo le digo. No. Acá hay una cuestión de que tenemos que seguir hablando y fortaleciendo. O tomar medidas. Espacios, sí, y acompañamientos también, si quieren, en lo comunitario, desde el Estado, desde lo municipal, ¿no? Desde la delegación, bueno, que también a veces se hace. En casa no sirve solamente hablar. No, hay por que eso tomar medidas. No usas más celular, no te compro más esto. No te, yo siempre hablo de que haya consecuencias de mi conducta. Claro. ¿No? Entonces, no tiene que ver con amenazar, sino hacerle entender a la otra persona que lo que está haciendo no es correcto y hace mal. Y no solo trae consecuencias, si queremos hilar más fino, a tu vida, que es un montón, sino que también trae consecuencias en lo legal, porque después que el que tiene que pagar la multa en general es mamá o papá, no es el adolescente. Seguro. ¿Se entiende? Entonces, también es lo legal, también es lo físico, porque me puedo dañar, también es lo económico, porque tengo que pagar multas o tengo que pagar de pronto un arreglo de la moto que se rompió porque estoy haciendo wheelie, ¿no? Entonces también es esto, cómo se divierten o cuál es el concepto de diversión y disfrute de nuestras juventudes, ¿no? Y por eso decía acá, desde lo comunitario, desde lo municipal, desde la delegación, es decir, cómo acompañamos a nuestras juventudes, así como miramos la casa, también miremos la otra parte, ¿no? Lo comunitario, cómo estamos acompañando a nuestras juventudes, qué conceptos tienen ellos de diversión, ¿no? Qué concepto tienen ellos de disfrute, ¿no? Entonces también es eso, como siempre digo, charlas, talleres. Cuando hablamos de charlas o talleres nos encontramos con juventudes que sienten, que piensan, que tienen anhelos, que tienen sueños, ¿sí? Porque no se trata de encontrar culpables, sino de entender qué es lo que está pasando hacia adentro de las familias por un lado, pero también en lo contextual ligado a lo comunitario, nuestras juventudes hoy. ¿Por dónde pasa su necesidad? Sí, ¿no? totalmente. ¿Cuál es esa necesidad interior que justifica para ellos, por ejemplo, subir a una moto y hacer jueguitos, poniendo inclusive su vida en riesgo? En riesgo. Entonces también es eso, ¿no? Por eso digo, no es buscar culpables, sino empezar a hacernos responsables. Y además el otro tema es poder captar la atención de los jóvenes, ¿no? ¿En qué pensar para captar la atención de los jóvenes, ¿no? Innovar permanentemente, ¿no? Sí. Bueno, habías traído un tema que nos fuimos por las ramas hablando de esto, ¿no? Pero era el poder de la palabra, pero tiene que ver con esto, ¿no? Sí, también, por supuesto, por eso me tomé la licencia de poder hablar, porque bueno, entiendo que también es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Y como digo, no se trata de buscar culpables, sino de empezar a hacernos responsables de esa parte que nos toca, ¿no? En el rol de padres y también en el rol de lo comunitario, ¿no? Entonces también esto pensaba, ¿no? En este tema que había armado, que hablaba justamente del poder de las palabras en lo cotidiano, ¿no? De que las palabras construyen realidades y es a través del lenguaje que construimos emociones, o comunicamos emociones, sentimientos, ¿no? Pero también es esto, cómo construimos vínculos con el otro a través del lenguaje. Podemos relacionarlo muy bien con este tema. Sí. ¿Cómo le hablo yo a mi hijo? Claro. Le hago saber a mi hijo que me importa, nos sentamos a hablar de las consecuencias, le digo que todavía es menor de edad para tener una moto, o le doy mi moto, total, igual no pasa nada, es una edad y no me entero mientras yo duermo qué está pasando en la plaza. Claro. ¿No? ¿Qué habilito? ¿Qué conductas habilito con el lenguaje? ¿No? No, para cuando la vida
de algo hay que disfrutar, la juventud es una sola vez, digo, ¿qué es esto que el lenguaje habilita, no? O por ahí de pronto son palabras de un poco más despectivas, vos no servís, sos un vago, ¿no? Entonces esa persona también internaliza esas palabras, ¿no? Y son como esas pequeñas, un poco para que la audiencia entienda, como esos pequeños, no sé, personitas que nos hablan y nos dicen vos no servís, vos no servís, y entonces hacia afuera en mi mundo, conforme voy creciendo, yo me relaciono, me vinculo con otros, tengo un trabajo o estudio o no, de acuerdo a aquella palabra que se fue incorporando en mí, que era que mi mamá y mi papá me decían, vos no servís. Claro. Entonces me voy vinculando con el otro también desde esa inseguridad, queriendo caer bien siempre. Y ahí también podemos hablar un poco de consumos, ¿no? Muchas veces vos no servís, sos un vago, siempre es lo mismo, con vos no se puede contar, al final vos, ¿no? La persona muchas veces encuentra en el consumo una forma de lidiar con ese malestar emocional que vive en el hogar. Claro. Por eso siempre hablamos que el consumo está mucho más ligado a lo vincular familiar que a la junta, como siempre decimos, ¿no? Entonces ahí también tenemos que seguir pensando, ¿no? Cómo hablamos, qué decimos, ¿no? Porque como digo, ¿no? Esto de el poder de la palabra, ¿no? Sí. Como dice un refrán o una frase, ¿no? Las palabras se las lleva el viento y las palabras no se las lleva ningún viento. O palabras que matan, ¿no? También. Exactamente. Palabras que matan. Las palabras pueden construir o destruir. Totalmente. Entonces las palabras muchas veces destruyen el autoestima de quienes queremos. Totalmente. Dice que bueno es escucharla. Cuánta verdad en todas sus palabras. Va por vos, esto analiza. Siempre la educación empieza por casa. Hoy lamentablemente son pocas las familias que funcionan como tal. Cariños, dice la oyente, ¿no? A veces tiene que ver con la familia que funcione como tal, que es a lo que estás diciendo, el diálogo, ¿no? Exacto. Con los jóvenes. El diálogo desde el chiquito, porque el bebé no aprende, no viene aprendiendo a subir una moto y colgarla, ¿no? Eso lo va aprendiendo a medida que va creciendo, ¿no? ¿Cómo le hablamos a nuestros hijos, no? Sí, justamente. ¿De qué manera, no? Silvia dice, buenos días, mis amigos, de siempre mano firme, hay que actuar porque no tienen reparo nada y después cuando pasa algo las familias lo primero que hacen es pedir cadena de oración. Pero antes, ¿qué hicieron? Nada. Gracias, Silvia, de Sol y Paz, dice, ¿no? Muchas gracias, Silvia. Qué lindo que la audiencia haga devoluciones, ¿no? Sí. Y podemos o no estar de acuerdo, ojo. Está bueno poder claro. siempre diversificar las opiniones y consensuar, ¿por qué no? Pero un poco es eso. A veces evaluamos el después, ¿no? O el riesgo de que cuando ya pasó algo, un accidente, ¿no? O los daños materiales, ¿no? Pero, de nuevo, todo lo que se puede evitar se evita a través de la prevención. Totalmente. ¿No? Parece muy redundante o muy obvio. No, pero ¿cómo prevengo? Sí. ¿No? Y el primer núcleo de prevención siempre va a ser la familia. La familia, totalmente. ¿No? Siempre va a ser la familia. Sí, totalmente. Y si la familia, estos siempre son ejemplos, si yo mamá no sé cómo hablarle a mi hijo, ahí recurro también a los recursos que me ofrece mi comunidad, ¿no? No sé, un centro especializado, un espacio de escucha y contención, no sé, voy al psicólogo que atiende en la sala y me dice, bueno, mamá, ¿por qué venís hoy, mamá? Y es que tengo un hijo adolescente y no sé cómo hablarle, ¿no? Busco el recurso. Sí. Porque los hay. Sí, sé que es todo más complejo y difícil, pero los hay. Bueno, entonces, hoy también es eso, ¿no? Escuchas a padres que dicen no puedo con mi hijo, no lo puedo controlar. Hay padres que de repente terminan arrojando a sus hijos a la calle porque viven en situación de calle. Bueno, vos sabrás mejor que yo este tema porque consumen sustancias y todo lo demás por la falta de control. Pero bueno, todo pasa en casa desde el principio. Ahí está el principio de todo. Exactamente, ¿no? Por eso prevenir justamente significa actuar antes de que pase. Sí. Entonces, quien tiene que, y ese es el rol menos romántico, un poco para desmitificar o dejar de romantizar tanto y respeto a quienes lo hagan, esto del rol de los padres es que nosotros seamos figuras de autoridad, sí, no de autoritarismo. Exactamente. Figuras de autoridad. ¿Y qué es una figura de autoridad? Es alguien que es congruente con su conducta. Yo Totalmente. digo no y es no. Yo claro. digo sí y es sí. Porque el cerebro, la psiquis necesita incorporar un no e incorporar un sí. Porque si no, de verdad, es como un niño que nace y hace lo que quiere porque no tiene habilitado el no. Y el no siempre nos va a cuidar, porque me dice no, el no me está diciendo que del otro lado me van a pasar cosas. Como cuando decimos,
no te subas al árbol. Sí. ¿No? El niño necesita saber que hay un riesgo si se sube al árbol. Y parece quizá una tontería en lo cotidiano y hasta gracioso, pero el niño necesita incorporar ese no, pero y también ese sí, porque es el límite lo que nos ordena internamente, porque si no todo está habilitado, ¿no? Y en relación a esto, ¿no? Del consumo o no consumo, o las situaciones o conductas violentas también, es que muchas veces como papás es como más, entre comillas, y lo digo con todo respeto hacia la audiencia, es más liviano, por decirlo de alguna manera, decir, bueno, es culpa de la Junta. Sí. Y mi hijo, por causa de la Junta, si todos dicen que sí, él va a poder decir que no, si yo le enseñé a decir que no, porque hablamos de ese tema. Claro, ¿Se entiende? Totalmente. Cuando se ejerce la presión grupal, es muy probable que mi hijo termine cediendo, pero también es probable que no ceda porque en casa se habla de todos los temas, porque en casa hay figuras de autoridad, ¿sí? Principalmente eso, figura de autoridad. Porque hay un orden, porque hay horarios, porque hay estructura, porque mi hijo, si tiene que ir al colegio, va al colegio, ¿sí? Cuando mi hijo dice, no, a mí no me gusta el cole, abandonó. Entonces, ¿qué mensaje le estoy dando yo como adulto? Hijo, hacé lo que quieras. Porque ¿se entiende? Los padres a veces terminan diciendo, total tiene 15, total tiene 14, total... Y entendemos después, que los papás, esto lo hemos hablado mucho también en los micros, entendemos que los papás nos cansamos, pero de nuevo, tenemos que buscar los recursos, insisto, estos siempre son ejemplos. No sé cómo llevar lo que me está pasando con mi hijo no me hace caso, mi hijo no me escucha. ¿Qué recursos yo tengo hoy en la ciudad de Lima o en lo privado, por qué no? O en la ciudad de Zárate, que me ayuden a mí como mamá, como papá, como abuela, como tía, como referente socioafectivo de ese menor, qué posibilidades o recursos tengo profesionales que a mí me orienten para poder llevar mejor el vínculo con mi adolescente. Totalmente. Entonces, no quedarnos con mi hijo es difícil, ¿no? Entonces, también es eso, insisto, la prevención nace desde casa. Y se refuerza en lo comunitario. Ahora, si en casa no se habla, no se charla, no hay límites, en lo comunitario después yo voy a hacer lo que se me venga en gana. Claro, totalmente, porque no hay límites. Y claramente la juventud se tiene que expresar, necesita expresar lo que le pasa, lo que siente, por supuesto que sí, pero todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y aparte, el límite termina donde empieza el límite del otro. Exactamente. Principio de sociedad el derecho, eso, ¿no? ¿sí? ¿no? Claro, totalmente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, también es importante, por un lado, que los papás repensemos nuestro rol y función como padres, pero también es poder pensar en lo comunitario, desde qué lugar estamos acompañando a nuestras juventudes. Somos los primeros responsables porque hemos decidido traer seres humanos al mundo, hijos. Entonces, pues no nos quejemos, somos nosotros los responsables directos. Gracias, Annalisa. A ustedes. Hasta el próximo jueves ahora, ¿eh? Nos vamos a lo que usted dispone. Me pasé un poquito, ¿no? Bueno, ya volvemos.